Una vez más agradecido con el Señor por esta oportunidad. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a orar. Vamos a poner esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que ha sido de bendición para mi vida y para que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Bueno, bendito Padre Celestial, gracias te damos esta noche, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Sabemos, Padre, que para ti no hay casualidades y todos los días son perfectos, Señor. Y sabemos, Padre, que tú estos tiempos, Señor, tienes este día planeado antes de la creación de todo, Señor. Y sabemos, Padre, que la palabra que se vaya a compartir, no por quien la comparta, sino por lo que fue inspirada a través de tu Santo Espíritu, sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Que haga la función para lo que fue creada, Señor, para edificar, para consolar, para restaurar. Que sean renovadas nuestras mentes y por añadiduras cambiados nuestros corazones y cambiar nuestra vida. Gracias, amado Espíritu Santo, te enseñoreas de este lugar. Toma el corazón de cada uno de nosotros, que sea tierra fértil, Padre, para poner por obra lo que vamos a recibir esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, Dios ponía en mi corazón una palabra. Es una palabra. ¿Ya nos podemos sentar? Mil disculpas. Gracias, Lord. Dios ponía en mi corazón, orando al Señor cuando me hablaron para invitar, dijo: bueno, Padre, que sea una palabra que sea de bendición primeramente para mi vida y que sea de bendición para estos jóvenes que van a escuchar esta palabra. Y Dios traía una palabra que es la palabra rechazo. ¿Quién de ustedes ha escuchado de esa palabra, rechazo? Y alguno de ustedes, cuando viene o escucha la palabra rechazo, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuál podría ser la definición? ¿Qué definición tienes sobre el rechazo? Alguien que me pueda decir. Cuando viene la palabra rechazo, ¿qué concepto se te viene a la mente? Duele. Así es. ¿Mande? Negativo. ¿Qué más? ¿Alejado? Alejado. ¿Qué más? ¿Se fijan que el común denominador de las palabras de la definición del rechazo no es algo agradable? Porque no se dio ningún adjetivo bonito. Dijeron, duele. ¿Sabes qué? Hay un concepto que yo leí sobre esta palabra que decía no aprobado, y cuando nosotros escuchamos la palabra no aprobado, se nos viene a la mente estás fuera de. Esa palabra la usamos mucho, o se usa mucho en el ámbito académico, cuando tú no pasas un examen que le ponen no aprobado, y cuando no pasas un examen te están diciendo estás fuera de pasar al siguiente nivel, estás fuera de pasar al siguiente curso, estás fuera, y siempre es una marginación de que estás fuera. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros con el rechazo. El rechazo es algo del que estamos nosotros fuera, y el rechazo es algo que todos de una manera u otra lo hemos vivido. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir: es que yo nunca he vivido un rechazo. Y el rechazo puede manejarse de muchas maneras, y es lo que vamos a ver. Yo quería partir primero del concepto para que pudiéramos ver. El rechazo es algo que nos marca desde niños, pero todo tiene un origen. Así como sabemos, cuando nosotros tomamos una decisión que trae una consecuencia, tuvo que haber primero un origen, una decisión mal tomada. Así como vemos que nosotros que conocemos la palabra, que conocemos del Señor, sabemos que el caos de la humanidad, la falta de amor, la falta de un propósito tiene un origen, y ese origen de la falta de amor en nuestra humanidad tiene el origen cuando el hombre decidió separarse de Dios. Yo imagino que todos nos conocemos esa historia, ¿verdad? Porque viene en la palabra de Dios que cuando el hombre decidió caminar suelto de la mano de Dios, fue cuando realmente en el libre albedrío que el Señor nos ha dado a ti y a mí, el hombre caminó para un lado y Dios caminó para el otro. Entonces, ¿saben qué? Una de las cosas bien tremendas donde se origina el rechazo, ¿dónde creen ustedes que se origina primeramente el rechazo? Estoy dando todo este preámbulo porque la esencia es abocarnos a lo que dice la palabra de Dios, pero quiero que lo veamos desde los dos conceptos, desde el ámbito humano, y lo vamos a ver a través de lo que dice la palabra. ¿Ustedes dónde creen que se origina inicialmente el rechazo? ¿Alguien tiene alguna idea? En el corazón, dice Peter.
¿Saben que cuando Dios nos creó, a ti y a mí, nos creó hechos a su imagen y semejanza? Y la naturaleza perfecta de Dios es el amor. Tiene muchos atributos el Señor. Es misericordioso, es justo, pero el atributo que más tremendamente tiene el Señor es que es el Dios de amor. Y si tú hemos sido hechos a su imagen y semejanza, el atributo del amor lo tuviéramos que tener. Pero veíamos ahorita que todo tiene un inicio. Cuando el hombre se aparta de Dios, la fuente del amor se alejó de ti y de mí. Dice la Escritura que solamente puede amar el que ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, uno de los orígenes más tremendos del rechazo es la falta de amor. La falta de amor es lo que marca al ser humano para ser raíces del rechazo. Y el punto inicial donde se inicia el rechazo es en el vientre. Fíjense qué tremendo. Podrán decir, ¿cómo puede ser del vientre? Hay bebés que han sido rechazados desde el vientre de su madre. Y ahí se marca un rechazo de una manera tremenda. Y siempre hay 4 lugares donde nosotros vamos a recibir el rechazo. El rechazo en la familia, el rechazo en la sociedad, el rechazo en la iglesia, que va dentro de la sociedad pero lo quise separar, y el rechazo que tengo de mí mismo. ¿Ustedes creen que nosotros nos podemos descalificar? Muchas veces el juicio más duro no es el de nuestro entorno. El juicio que tengo más duro es el que tengo de mí mismo. Entonces, yo te decía, un rechazo muy tremendo se produce a través de cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. Hay veces, muchas circunstancias se pueden operar por el que mamá no quiso tener a su hijo. Y no vamos a abocarnos en eso, pero todo parte en el ámbito espiritual, y todo bebé que está en el vientre siente y resiente los sentimientos y las emociones de la mamá. Y sabemos que cuando nosotros volvimos a nacer, nuestra naturaleza cambió. Dicen que a mí me gusta mucho una explicación que una vez escuché: nos cambiaron el ADN. Ustedes sí saben qué es el ADN, ¿verdad? Es el grupo consanguíneo que nos determina el parentesco con alguien. Entonces, humanamente hablando, es muy difícil que nosotros nos cambiemos el ADN. No se puede, humanamente no se puede. Tú vas a seguir siendo el hijo de tu mamá y de tu papá, y podrán pasar muchas circunstancias y nosotros no podemos cambiar esa verdad. Pero cuando nosotros volvemos a nacer, cuando nosotros cambiamos de familia, porque la palabra de Dios dice que teníamos un papá anterior al papá que tenemos ahorita. Dice, a su padre el diablo obedecía. Y verdaderamente obedecíamos porque no sabíamos. Pero cuando tú y yo volvimos a nacer, cambiamos de familia, cambiamos de papá, nos cambia el ADN. Y es cuando ahora sí, el papá que no podía amar, ahora sí puede amar. El hijo que no podía obedecer, ahora sí puede obedecer. La esposa que no se podía someter a su varón, ahora se puede someter, porque todo parte a raíz del amor. Pero antes de que tú y yo volviéramos a nacer, traíamos acarreando y arrastrando muchas cosas. Nosotros damos consejería mucho de matrimonios en la iglesia, y uno de los problemas más grandes que tienen los padres es con la rebeldía de los hijos. Y simple y sencillamente, rebeldía es falta de amor, sencillamente. Entonces vienen los papás y vienen a hablar con nosotros de que no pueden con sus hijos, que sus hijos no nos obedecen, que sus hijos no se someten a esa autoridad. Pero verdaderamente, si nosotros escarbamos tantito, podemos detectar los patrones de conducta tremendos que está marcando ese joven, porque todo se inicia a temprana edad. Y cuando empezamos a platicar con el joven, no, es que papá no está en casa, es que mi papá siempre hace diferencia entre mí y mis hermanos, es que sabes que mi papá no quería un varón, quería una niña, o sabes que mis hermanos son más aptos en la escuela, y ahí se empieza a marcar un rechazo. ¿Se fijan de qué manera tan tremenda se ha marcado? Yo no sé si tú alguna vez lo has vivido, pero uno de los rechazos más tremendos que podemos nosotros experimentar es en el ámbito familiar. Siempre hay una rivalidad con los hermanos, siempre. Para los hijos siempre. Y ahora que soy madre lo comprendo, porque yo siempre le dije a mi mamá que quería más a uno de mis hermanos más que a mí. Siempre decimos que el mayor es el favorito, que es el que mejor le tratan, el que mejor le dan,
Y si es una familia de 3, 4, 5, al más chico siempre le toca a lo mejor la ropa que dejó el primero, o los menos tratos, menos cuidadosos que el mayor. Y siempre los hijos le dicen a papá o mamá que hay un favorito. ¿Ustedes nunca les ha pasado? O sea, siempre, cuando no somos padres, creemos que nuestros padres tienen una inclinación sobre algo. Y luego siempre hay una rivalidad con los hermanos, por cualquier circunstancia. ¿Saben una cosa, jóvenes? Yo pude comprender cuando ya me casé y se alejaron mis hermanos de la ciudad y no los tenía. Uno valora lo que tiene cuando ya no lo tiene. Entonces esta es una exhortación: si tienes tus hermanos, procúralos, valóralos, escúchalos. Nadie va a defenderte ni apoyarte como tu familia, pero hay veces que no damos oportunidad a nuestra familia porque sentimos nosotros que no nos comprenden, que nos hacen menos, que para mamá y papá hay una prioridad, que para mamá y papá siempre hay una inclinación. Déjenme les digo una exhortación como mamá. Una mamá siempre se inclina con el que creemos nosotros que es el hijo más débil o el hijo más rebelde. Y porque tenemos un instinto protector las mamás que creemos que nos necesitan más. Y siempre en la familia se desarrolla el carácter de uno de los hijos que es el más independiente, el que nos hacen ver a nosotros como padres que no nos necesitan. Pero saben que eso es muy dañino para un hijo. Y yo lo puedo comprender ahora, porque nosotros los papás a veces descuidamos esa área con ese hijo que creemos más independiente. Entonces, ¿se fijan de qué manera tan tremenda se marcan los lazos de rechazo en la familia? Y luego, muchos de los hijos que se van de la casa, ese es uno de los factores más tremendos y primordiales por los que se van, porque no hay una aceptación en casa, porque no hay amor en casa. Pero lo más tremendo es que se van repitiendo los patrones de conducta y se cae de una área para caer en algo peor. Y luego viene la otra etapa en la sociedad, en la escuela. Yo no sé cuántos de ustedes han sido rechazados en algún deporte. Hay veces que hay las prácticas, sobre todo no sé si en colegio todavía se sigue haciendo, pero en middle school y en high school creo que haces prácticas cuando hay voleibol. Hay como una semana de entrenamientos y tú estás todo emocionado para que te escojan. Y lo más tremendo es que muchas veces los que quedan dentro del equipo muchas veces son conocidos del coach, y muchas veces de los jóvenes que tienen talento y habilidad les dicen no, ya no hay lugar para el equipo. Y sabes que eso es un rechazo que marca mucho la autoestima de un joven, porque todos quieren pertenecer a algo, y pertenecer a un equipo de deportes en la escuela es una prioridad para un joven. Otra cosa que también marca mucho el tipo de rechazo es cuando quieres pertenecer a un grupo de amigos. Siempre hay un grupo de amigos que se distingue más que otro. Siempre hay la jovencita popular, el jovencito líder, el jovencito que tiene más amigas, el jovencito que tiene más amigos, y siempre queremos pertenecer a algo, porque es una necesidad propia del ser humano pertenecer a algo o pertenecer a alguien. Entonces siempre andamos buscando nosotros lugar donde encajar. Lo más tremendo es que se vuelve un área tan vulnerable, que es una forma tan tremenda de engancharse en adicciones, en lugares que no tenemos por qué estar, porque todo es parte de la aceptación que queremos. Y ya vamos a hablar en cuestión de iglesia. Siempre va a haber un celo también en cuestión del ministerio, porque uno predica, porque al otro no lo llama, porque a lo mejor nosotros vamos con nuestro pastor y digamos, pastor, tenemos esta idea, ¿qué le parece? Queremos hacer un culto, queremos hacer algo. Vamos con todo el entusiasmo y a lo mejor nos ha tocado que el pastor nos dice de forma tajante no, o nos dice ponte a orar, o vemos que a alguien le dieron la oportunidad y a mí no me la dieron, y ahí se marca otro tipo de rechazo. Y como te decía, el último rechazo es el que yo tengo de mí mismo. A veces queremos que nuestro entorno nos entienda, nuestro entorno nos acepte, pero si yo no me acepto como soy, verdaderamente yo no voy a poder producir que mi entorno me acepte. Y te voy todo este preámbulo porque ¿quién crees tú que es la persona que mejor nos puede entender en cuestión del rechazo? ¿Quién crees? Ahí lo dijeron, Jesús. Vamos a ir a la palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, y a los suyos, ¿qué dice?
A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate qué tremendo lo que dice el versículo número: a los suyos vino. Está hablando del pueblo de Jesús. Está hablando del pueblo de Israel. No está hablando del... ¿Sabes que el pueblo de Israel, desde chiquitos, les estuvieron diciendo que iba a venir el Mesías? Desde que ellos leían la palabra, ellos estuvieron esperando el Mesías. Y el pueblo de Israel se estuvo prepare por ese Salvador que iba a llegar. Por eso dice la palabra que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que el pueblo de Israel esperaba un Salvador a caballo con espada, que viniera a decapitar a los romanos, que viniera a quitarlos del yugo de la esclavitud. Ellos no podían entender que un carpintero que andaba en chanclas, posiblemente descalzo, que andaba con la túnica llena de tierra, ese fuera el Redentor que la palabra de Dios estuvo repitiendo constantemente. Hay veces que el mundo nos rechaza por lo que ve, o no sé si alguna vez nosotros hemos rechazado por eso. Dice un refrán en el mundo: como te ven, te tratan. Y muchas veces dices tú, es que verdaderamente ella está más bonita que yo, a él le van a dar oportunidad, o él se ve más talentoso que tú, porque esa es la manera como rige el mundo. Eso fue lo mismo que pasó con Jesús. No podían dar crédito que alguien tan humilde, y yo me imagino que la gente sabía su origen, dónde había nacido. ¿Cómo puede ser posible que uno que nació en un establo rodeado de vacas, de caballos, de animales, puede ser el Redentor del mundo? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a compartir la palabra y ustedes jóvenes, por su juventud, mucha gente les puede decir: espérame, un joven que me puede venir a enseñar, un joven que me puede venir a mí a dar lecciones? Y sabes una cosa, eso fue lo que le pasó a Timoteo. Timoteo pensó que él no tenía la capacidad para poder predicar por su juventud. ¿Ustedes creen que la juventud es un impedimento para compartir la palabra de Dios? ¿Cuál es el impedimento que un joven puede tener para compartir la palabra de Dios? La inseguridad. La inseguridad. El que tú no creas a quién representas y que te digas: ¿sabes una cosa, Meli? Vas a ir a compartirle a aquellos muchachos. O Peter, vas a ir a compartirle a aquellos jóvenes. Si yo no soy quien soy primero, y si le tengo miedo al rechazo, y muchas veces te va a pasar. La misma palabra de Dios le dijo a los apóstoles que fueran y compartieran la palabra, y que llegaran a las casas y la compartieran, y si no les hacían caso, les dieran bendición. Y dice, y se voltean y se sacuden la tierra de los pies, se dan la media vuelta y se salen. Ni la tierra de la casa se la van a traer. Los mismos apóstoles, dicen las escrituras, que ellos sufrieron rechazo. Nosotros no le podemos decir a Jesús: es que no me entiendes. ¿Ustedes creen que Jesús no nos entiende? ¿Habremos de pasar algo por lo que Jesús no haya pasado? Pero fíjate qué tremenda promesa dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿qué? En su nombre. No dice los que hagan buenas obras, los que se porten bien, los que hagan este tipo de penitencia, a los que creen en su nombre. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No creyó en su nombre. ¿Cuántas veces, muchachos, nos ha pasado lo mismo? Cuando estamos en una dificultad o estamos en una tribulación, qué difícil se nos hace creer en el nombre de Jesús, porque nuestros ojos nos están diciendo: las cosas no se van a resolver. Nuestros 5 sentidos nos dicen: esto no va a cambiar. Yo no sé cuántos de ustedes, sus padres, conozcan del Señor, pero a mí me ha tocado ministrar jóvenes que dicen: es que mis papás nunca van a cambiar, es que mis papás nunca se van a reconciliar. Y yo le digo a los muchachos: es que no es en tus fuerzas. Dice Mateo 6:33: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Y Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Y si tú, joven, estás buscando a Dios en el espíritu y en verdad, estás haciendo la parte que te corresponde, cuidando tu santidad, haciendo lo que el Señor te mandó a hacer, ¿tú crees que Dios no se encarga de tus padres? ¿O de tus hermanos? ¿O de tus dificultades? ¿O de tu economía? ¿O de tu enfermedad? Porque el mismo Señor lo dijo: a los que creyeron en ese nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez que estaba compartiendo con unos jóvenes, me gustó compartir algo. Barack Obama tiene 2 niñas chiquitas, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? ¿2 o 3?
Dos. Imagínate tú lo que han de pensar esas niñas de quien son hijas. Tienen me imagino que el servicio secreto las ha de acompañar a todas partes, ¿no? Yo me imagino, por ser el hombre más poderoso del mundo, pues tienen que cuidar a sus hijas. Imagínate tú platicando con las niñas lo importante que se han de sentir de ser hijas de quien son. ¿No lo crees? O sea, verdaderamente, son las hijas del hombre más poderoso del mundo. Entonces, imagínate la mentalidad que han de tener ella, el poder humano que pueden tener. Y yo no sé si se hagan uso de ese poder o no, porque están muy chiquitas. Vayamos a otro ejemplo, alguien que sea hijo de un hombre poderoso, un hombre rico. ¿Cuántos juniors se creen inmunes y se creen poderosos por ser hijos de quien son? Y si tienen un problema, inmediatamente le hablan al papá, porque saben que el papá les va a sacar de un problema, porque el papá los va a resolver y porque tienen inmunidad. Imagínate nosotros de quiénes somos hijos. Nosotros verdaderamente, ¿papá nos podrá sacar del problema del que estemos si se lo pedimos? ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que con llamar a nuestro padre nos va a resolver lo que estamos? Pero todo padre que ama a su hijo lo corrige. Hay circunstancias que Dios nos permite por las que pasemos porque nos ama. Y no es porque no nos escuche o porque no lo quiera resolver, es porque realmente nos ama. ¿Sabes que Jesús, te decía, nos puede entender bien tremendo en el rechazo porque Él lo vivió? Sus propios hermanos de la sangre no creían en su obra. Yo no quiero, esta es una percepción personal porque no es bíblico, pero imagínate Jesús, María sabía quién era Jesús. De la manera como fue concebido Jesús, María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesucristo tenía una misión en la tierra. ¿Ustedes creen que María habrá hecho diferencia entre sus hijos? Sabiendo María qué representaba a Jesús. Tal vez en el ámbito humano pudo haberlo hecho. A lo mejor lo cuidó más, lo protegió más. Y yo me imagino que Jesús, cuando sabía quién era, porque dice la palabra de Dios que Jesús nunca pecó, que Él fue santo, Él fue sin pecado a la cruz. Él pudo haber usado el poder que tenía de quién era hijo para abusar en contra de sus hermanos, mas sin embargo no lo hizo. Y yo me imagino que cuando Jesús empieza a predicar y empieza a ver el revuelo de la gente, que primero lo seguía, después no lo seguía, sus propios hermanos lo rechazaron. Sus propios amigos, hermanos en la fe, los apóstoles lo rechazaron. En el momento en que todos huyeron cuando Jesucristo fue aprendido, solamente el apóstol amado Juan fue el único que lo siguió a la cruz. Y fíjate qué tremendo esto. Todos los apóstoles murieron de una manera muy tremenda, pero el apóstol Juan murió exiliado en una isla y murió de viejito. Dios compensa la fidelidad. El apóstol Juan fue el que acompañó a Jesús hasta la muerte. Entonces Dios compensa. Todo el mundo vio, inclusive Pedro, que le dijo a Jesús que no iba a permitir que nadie lo aprendiera. El mismo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo. A Jesús le debe haber dolido decirle a Pedro lo que le iba a pasar, pero el mismo Jesús le dice, como nos dice a ti y a mí, que Dios nos hable, me dice Elena, o Melissa, o Peter, o Gracie, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Nunca le dijo Jesús a Pedro: pero no te mortifiques, eres hijo mío, estás apartado para el reino, no vas a sufrir. ¿Eso le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: pero yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga. ¿Qué le dijo? Prepárate, porque te van a zarandear. ¿Sabes que Dios en su misericordia nos prepara, nos avisa? Toda tribulación por la que vamos a pasar, Dios nos capacita y nos prepara, y se cumple lo que dice el libro de Romanos, que todo obra para bien para los que aman al Señor, para que los que hacen su voluntad y con un propósito han sido llamados. Entonces yo no puedo voltear al cielo y decirle: Señor, yo no quiero ser zarandeado. Si el mismo Jesucristo en el Getsemaní dice la palabra que 3 veces oró al Padre, le dijo: si es posible que no pase esta copa, que no pase. La copa representa la ira de Dios, y dice la Escritura que sus lágrimas eran como gotas de sangre que caían en la tierra, y las 3 veces el Padre no le contestó, porque para Dios es más importante el propósito que el sufrimiento.
Porque si Él le ha dicho en el libro de Filipenses que la buena obra que empezó en ti y en mí la va a terminar o no la va a terminar. De mí depende lo que Dios se tarde, porque a veces nosotros le estorbamos al Señor. Pero a veces traemos acarreando tantas cosas de nuestra niñez, como en este caso del rechazo, que no permitimos que la obra salvadora del Señor se cumpla en mi vida. El mismo Jesús, cuando fue a la cruz, tiene dos ladrones en un lado. Uno se burla de él y el otro realmente reconoce quién es. Y es cuando Jesucristo le dice que verdaderamente ese mismo día estará con él en el reino. Pero eso no fue lo último que pasó a Jesús. Lo más tremendo que pasó a Jesucristo fue el rechazo de su propio Padre. Y tú podrás decir, espérame, ¿cómo que el Padre rechazó a Jesús? Una de las palabras que Jesucristo dijo en la cruz fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento del abandono del Padre a Jesús fue cuando el pecado tuyo y mío cayó en Jesucristo. Y como Dios es santo, no puede estar donde hay pecado. Por eso el Padre se tuvo que ausentar, se tuvo que separar de su Hijo, porque en ese momento fue cuando el pecado de la humanidad cayó en Jesús. Imagínate lo que debe haber sentido Jesús cuando sintió lo único que él tenía, que era su Padre. Mucha gente piensa que el caminar de Cristo en la tierra fue en lo sobrehumano, en lo sobrenatural. Jesús lo vivió en la carne, como tú y como yo, como hombre. Lo que mantuvo a Jesucristo fiel hasta la cruz fue su comunión día a día con el Padre. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es lo que me va a mantener a mí fiel hasta que se cumpla el propósito que Dios ha mandado en mi vida? Mi constancia en oración con el Señor. Entonces, todo ¿te fijas? Tiene un origen. Y verdaderamente Jesús lo sabe. Pero saben que hay una solución. La única solución es Jesucristo. Pero para que yo pueda vencer ese tipo de rechazo, yo tengo que reconocer que hay algo que no me deja avanzar. Vamos a Marcos 6:4. El mismo Jesús sabía que nadie es profeta en su tierra y cómo él mismo experimentó ese rechazo. Dice Marcos 6:4, ¿ya lo tenemos ahí? Dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus propios parientes y en su casa. Hay una porción de la palabra que dice: ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? ¿Cuántas veces nos han dicho: ¿podrá salir algo bueno de Elena? ¿Podrá salir algo bueno de esta persona? Si yo conozco lo que hacía, yo conozco su pasado, yo anduve con esa persona, ahora sí muy santo. ¿Sabes? Por eso el mundo no cree en la obra salvadora en la cruz que Jesucristo ha hecho, porque verdaderamente condenan por lo que ven. Pero realmente los que hemos nacido de nuevo y hemos sido revestidos, podemos saber que, como dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces el rechazo por el que vine caminando y vine acarreando no me permite hacer vida, que se cumpla en mí esa palabra: las cosas viejas pasaron. Una de las cosas muy comunes cuando damos consejería en un matrimonio es que se echan el pasado. Cuando se pelean, se vuelven a decir: es que tú me hiciste esto, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto. Es que yo perdono pero no olvido. Sabemos que el perdón es un don de Dios. Yo no puedo perdonar en mis fuerzas. Yo necesito el don de Dios para poder perdonar. Lo único que Dios dice es: tú quieres, yo puedo. Es como el que quiere cambiar. Yo no puedo cambiar. En tus fuerzas no puedes cambiar. Es como el drogadicto que quiere dejar las drogas, tiene que tener el poder del Espíritu Santo. El alcohólico que quiere dejar de tomar tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Por eso el mundo, hoy hablando del mundo, compartía con una persona de un conferencista que hace poco vino a Nuevo Laredo, que es muy conocido en México, y él da consejería sobre la familia, y él se acaba de divorciar. Entonces no es congruente, porque yo compartiendo con una persona sobre este conferencista, es que la palabra que da el mundo es una palabra que no da vida, es una palabra que regresa sin vida. Pero la palabra de Dios es una palabra que da vida, es una palabra que renueva corazones, que transforma mentes, es una palabra que cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, porque se cumple lo que dice la palabra, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pero hay veces que Satanás nos entretiene viendo y escuchando
palabra que no agrada. Podemos tener el premio Nobel de la Paz, que es Mario Vargas Llosa, dando una conferencia, y la palabra que va a compartir no va a cambiar corazones, porque no está inspirada por Dios y respaldada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, a través de una palabra, a través de un sermón, a través de algo, sus vidas han sido cambiadas? En el momento que tú y yo volvimos a nacer, se requirieron dos cosas: fe y obediencia. El que yo confesara con mi boca que Jesucristo es mi Salvador y que lo creyera en mi corazón. ¿Cuánta gente hace la confesión de fe y queda en una emoción? Y dices tú, ¿dónde está esa gente que empezó? A veces nosotros tenemos retiros y esos retiros dan 50, 60, 100 gentes. Y el siguiente 2, 3, 4 semanas dan 3, 4, 5. Porque en la primera dificultad tiraron la toalla. Porque hay veces que las cosas del pasado no nos permiten avanzar. Otra cosa que nos ayuda para poder ser libres del rechazo es perdonar. Y era lo que te decía ahorita, que es un don de Dios. ¿Cómo le cuesta al ser humano perdonar? Verdaderamente, cuando un niño es marcado en su infancia, y sobre todo con falta de amor de sus padres, ¿cómo le cuesta en la etapa adulta a ese hijo interactuar con sus papás? Hay un rechazo, hay una raíz de amargura que se sembró que no le permite interactuar. Otro punto es: yo tengo que llenarme de amor. Y para llenarme de amor, ¿dónde nos podemos llenar de amor, jóvenes? En su palabra. A veces andamos llenándonos de amor con amistades que no edifican. Miren, una amistad que no conoce de Dios te va a dar un consejo que no viene de Dios. Si tú le pides un consejo a un joven rebelde, te va a decir que le seas rebelde a tus padres. ¿Saben qué? Acabo de escuchar un mensaje que dieron en la iglesia sobre el noviazgo. Yo no sé cuántos de ustedes estén casadas o cuántos de ustedes están solteros, pero me gustó mucho este tip del noviazgo, sobre todo del yugo desigual, que se nos exhorta mucho a los hijos que se cuiden de los yugos desiguales. Decía este predicador: jovencitas y jovencitos, hay 3 puntos claves para darte cuenta si ese hombre o esa mujer no la quiere Dios para ti. Porque a veces el joven anda pregunta y pregunta, y es que es un joven muy guapo, muy bueno, yo lo voy a cambiar, lo voy a jalar a la iglesia. Es más fácil que te jale para su mundo que tú lo jales para la iglesia. No, es que verdaderamente es bien lindo, me cela porque me quiere, nomás me maltrata tantito porque es muy juguetón. Aguas, jóvenes, porque la violencia, el principio de la violencia física es la violencia verbal, después sigue la psicológica y luego sigue la física. No puede brincarse ese orden. Primero empezó con una agresión verbal, después empezó a minar tu autoestima y después fue un golpe. Entonces decía, una de las cosas, 3 puntos, dijo: si es una jovencita y un jovencito que te aleja de Dios, no es para ti. Si es un joven o una jovencita que te aleja de la iglesia, que ese noviazgo, no vayas al culto de los jóvenes, no vayas a ti y yo a la reunión, sabes que mejor vámonos al cine, mejor. Si te aleja, no te congregues con tus jóvenes. Si te aleja de la iglesia, no viene de Dios. Y el tercero, el que te aleja de tus papás, no es de Dios. Un novio que te dice: no le hagas caso a tus papás, miéntele a tus papás y no respeta a tus papás, no te va a respetar a ti. Y hay veces que nosotros en la ilusión tenemos esa idea de que Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar, pero un corazón que no quiere ser cambiado no puede cambiar. Y verdaderamente, jóvenes, se paga un precio muy alto y muy duro cuando se viola ese principio del yugo desigual. Nosotros nos ha tocado ver consejería con muchas jovencitas que se casaron ilusionadas de que su amor los iba a cambiar, y la verdad han sufrido. Y no solamente sufre la joven, sufre también también sufre el entorno, la familia. Y el otro punto es no rechazar a Dios. Cuando yo le digo al Señor: Señor, dame tantita chance de darle oportunidad a mi juventud, de saber lo que se siente ir a una discoteca. Y si tú, es que es malo tomar, podríamos centrarnos en un concepto muy rebuscado de tomar. A lo mejor podrá decir un joven: es que yo no tengo el problema de la adicción del alcohol y no es problema para mí. Pero tú puedes ser piedra de tropiezo para alguien que te está viendo que sí fue su problema y te está viendo tomar. Eso va a ser una piedra de tropiezo para él. Dice la palabra de Dios que hasta que todo lo que si tú haces algo sabiendo que está mal, se convierte en pecado.
Y a veces andamos preguntando, ¿y esto es bueno? ¿Y esto es bueno? Es que la Biblia no dice textualmente hacer esto. Sí, pero tenemos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te está poniendo a preguntar, es como viene un joven y me dice, ¿me puedo hacer un tatuaje? Y yo digo que esa es la inquietud de muchos muchachos. Es que los de Hilson traen tatuajes. Es que los de Hilson, hombre, me voy a poner un versículo bíblico, no tiene absolutamente nada de malo. Y dije, a ver, lo que tú quieres es que yo te diga un sí para que lo hagas a gusto. Dijo, es que ciertos jóvenes dicen que no es malo, y otros dicen que no es pecado, y otros dicen que no hay un texto bíblico realmente que le dé la fuerza. Le dije, mira, tu único maestro se llama Espíritu Santo. Si tú andas preguntando es porque ya te inquietó. Dije, ¿cuál es el propósito? Y luego me dijo de las perforaciones, es que las mujeres se ponen aretes, ¿por qué las mujeres sí? Y siempre andamos buscando un pretexto para pecar a gusto. Dije, mira, tan sencillo, métete con el Señor. O sea, un grupo te va a decir que es pecado, otro grupo no te va a decir que no es pecado, otro te va a decir que es bueno que te tomes una cerveza, al cabo no te emborracha, otros te van a decir que es bueno hacer esto. Y sabes una cosa, vas a andar de grupo en grupo en grupo. Lo mejor que puedes hacer es meterte con el Señor. Dije, y aparte, tu modelo a seguir no soy yo, tu modelo a seguir es Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Yo digo que esa es la regla más fácil con la que podemos nosotros caminar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y hay veces yo rechazo al Señor constantemente con mi manera de vivir, con mi manera de vestir, con mi manera de hablar. Y verdaderamente el Señor se duele cuando nosotros no lo rechazamos. ¿Sabes qué? El corazón de Pedro cuando negó a Jesús se dolió tanto que tuvo que huir. Pero fíjate qué hermoso, y con esto ya vamos a concluir, qué hermoso el Señor lo que hizo con Pedro. Cuando Jesús resucita y regresa y ve a Pedro y se encuentra con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, sí te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, entonces, apacienta mis ovejas. Pero las 3 veces que Jesús le preguntó a Pedro, era para que Pedro se convenciera que Dios lo amaba. Porque hay veces la culpa de rechazar a Jesús nos aleja del Evangelio. Hay veces que decimos que ya no soy digno de regresar al Señor, ya no soy digno de regresar al ministerio, ya no soy digno de regresar a la iglesia, y ese espíritu de condenación no los pone el hombre, no lo pone Satanás. Y hay veces que alguien se cae y no se levanta por eso. Entonces, bendito y alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque si hay alguien que le interesa que tú y yo seamos felices, es el Señor. Si hay alguien que quiere que tengamos la vida próspera en bendición, es el Señor. Si hay alguien que quiere que tú te cases, tengas hijos, herencia de Jehová, y encuentres un varón que te ame, jovencita, como Cristo amó su iglesia, y los jóvenes encuentren una mujer virtuosa que los honre, que los respete, que se cumpla lo que dice la palabra, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derrumba, es el Señor. Si hay alguien que quiere que tú seas feliz, es el Señor. Si hay alguien que estuvo contigo, joven, cuando te rechazaron, fue Jesús. Si hay alguien que te ha enjuagado las lágrimas, ha sido Jesús. Si hay alguien que se ha caído contigo, se llama Jesús. Si hay alguien que te ha levantado, se llama Jesús. Y hay veces que le decimos a Jesús, hoy no. Hay veces que rechazamos a Jesús y le decimos, Señor, dame chance. Hubo un joven, líder de jóvenes, en una iglesia de Nuevo Laredo, que le dijo al Señor, dame un mes, Señor. Nomás quiero un mes de libertad. Hacer lo que mis amigos hacen, un mes de libertad. Dios es un caballero. Y le dio, Dios no le dio, Él se tomó el mes de libertad. El joven regresó al Señor, pero regresó contagiado de un SIDA. La consecuencia se quedó. Para Dios, su alma se salvó, porque realmente Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Pero la consecuencia la tuvo que pagar. Entonces, el rechazo que más nos puede marcar es que nosotros, habiendo conocido del Señor, le digamos al Señor, ¿sabes qué? Hoy no quiero vestirme con tu luz, hoy no quiero que vean en mí. Y saben que yo siempre he compartido que qué difícil es para un joven serle fiel al Señor con tanta influencia que tienen del mundo y tanta opresión. Pero sabes una cosa, con la llenura del Espíritu Santo, un joven puede mantenerse puro y santo para las cosas del Señor. Pero hay veces que la influencia del mundo no nos deja.
Entonces, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo no sé cuántos de ustedes de alguna manera en su vida o en su caminar han sufrido algún rechazo. Yo no sé, no conozco tu historia de vida. Yo no sé cuántos de ustedes supieron que a lo mejor papá y mamá no los querían tener. No sé cuántos de ustedes han tenido rechazos con sus hermanos, o a lo mejor han sentido el rechazo de papá y mamá porque ha habido diferencia entre un hijo y otro hijo. A lo mejor el rechazo que tú has tenido durante tu caminar ha sido en tu escuela. A lo mejor nunca has tenido amigos. A lo mejor te costó mucho y la escuela, la primaria o la secundaria fue un tiempo que marcó tu vida. A lo mejor fuiste un joven que fue objeto de bullying, o a lo mejor has ido de fracaso en fracaso y rechazo en rechazo, y has creído y entendido que el mundo no te puede aceptar o no te puede querer. Déjame te digo que Jesucristo, todo lo que tiene el poder del Espíritu Santo para ir al pasado, y en ese momento que se abrió la puerta del rechazo, cerrarla. Yo no sé cuántos de ustedes ahorita tengan sentimientos en contra con algo o con alguien, pero sabes que el príncipe de paz, el Señor que es el dueño de la consolación y del amor, quiere restaurar tu corazón esta noche. Yo me enteré cuando tenía 11 años que mi mamá no me quería tener. Ella quiso confesármelo y me dijo que ella intentó, cuando ella estaba embarazada de mí, no tenerme, y que hizo varias cosas para que yo no naciera. Pero Dios ya tenía un plan y un propósito en mi vida. Pero saben que eso me marcó para mal, porque me hizo una independencia hacia mi mamá, y crecí creyendo que mamá no me quería, y lo que no había lo veía. Yo pensé que mi mamá quería más a mis hermanos más que a mí, y siempre marqué una diferencia con mi mamá, al grado de que si mi mamá estaba enferma, a mí no me dolía, a mí no me podía, porque yo me autoconvencí que mi mamá no me quería. Y ella se sentía tan culpable que me lo confesó, pero fue a una muy temprana edad donde yo iba a entrar a la preadolescencia, y eso hizo en mí un espíritu de rebeldía muy tremendo. Yo pude ser sanada cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, y saben que yo no me acordaba de este rechazo. Pero yo decía, ¿por qué mi mamá y yo no nos podemos llevar bien? ¿Por qué me molesta mi mamá cuando habla conmigo? Y un día me metí con el Señor y le pedí al Espíritu Santo que me mostrara el origen de que por qué yo no podía interactuar con mi mamá. Y fue cuando el Espíritu Santo me recordó esa plática que cuando yo tenía 11 años mi mamá me dijo. En ese momento yo decidí cerrar la puerta. Ese momento yo decidí perdonar a mi mamá. Y déjame te declaro por fe que ahora mi mamá y yo somos las más grandes amigas. Que la quiero, que la amo, que ya la abrazo, que le puedo decir que la quiero. Y ella pudo ser libre porque la culpa tan grande que tenía no dejaba acercarse conmigo. Y ahora verdaderamente mi mamá está pasando por un proceso de enfermedad muy fuerte. Y si no es por el amor que hoy hay en mi corazón, yo no estaría atendiendo a mi mamá. Se lo hubiera dejado a mis hermanos. Entonces, jóvenes, se puede sanar toda raíz de dolor, de amargura y de coraje en nuestro corazón si hemos sido rechazados por algo o hemos sido rechazados por alguien. A lo mejor en este tiempo no se han cumplido los propósitos, pero Dios tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cegar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para todo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí pídele al Espíritu Santo que te lleve a cualquier punto de tu vida donde hayas sido víctima de un rechazo. Que dile al Espíritu Santo que te lleve a tu infancia, a tu preadolescencia o cualquier etapa. Y si hay algún rechazo que tú hayas sido objeto o que estás siendo ahorita, y eso no te permite ser feliz, no te permite dar amor, no te permite abrazar, no te permite vivir en esa libertad, pídele al Espíritu Santo que te lo muestre y que tenga la capacidad y la facultad de ir al pasado para cerrar esa puerta que un día se abrió. Y vamos a hacer una oración. Tú vas a repetir juntamente conmigo ahí donde estás. Es una oración muy breve, pero que va a tener un impacto muy tremendo en el reino espiritual. Pon tu mano en tu corazón y vamos a declarar esto. Va a decir: Señor Jesús, en este momento reconozco que en alguna etapa de mi vida he sido rechazado, y esto ha causado
dolor, amargura, inseguridad, y no me ha permitido avanzar y vivir en esa vida plena que ganaste para mí en una cruz. Hoy decido ser libre de toda atadura de rechazo que me haya marcado. Declaro por fe que el Espíritu Santo tiene el poder de ir al inicio y cerrar toda puerta que se haya abierto en mi vida pasada y presente. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor. En este momento yo declaro que el nombre de Jesús tiene poder sobre mi vida, y yo me cubro con su sangre que derramó en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Hoy me propongo a disfrutar de esa vida abundante que tú preparaste en el nombre de Jesús. Y Juan 12:48 dice, Salmo 17:10, pero dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Así que el mundo podrá rechazarte, pero Jesucristo está en un lado. Y ya cuando las cosas no me afecten, quiere decir que esa raíz de amargura ya salió de mi corazón. Dios me los bendiga, jóvenes. Gracias. Ahí donde están en su lugar, mientras Ale y Ana Ceci cantan esta canción, si ustedes gustan pasar para que oremos por ustedes, aquí estamos. Si tienen alguna petición especial, aquí estamos para orar por ustedes. Cualquier otra cosa, si ustedes nada más quieren venir delante de Dios, son más que bienvenidos. No tengan pena, para eso estamos aquí, para apoyarlos, para orar con ustedes. Entonces tengan la confianza que están aquí en libertad para venir delante de Dios y tener un momento con Él. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios presente, un Dios que nos escucha, Señor, que nos conoce íntimamente, que conoce cada detalle de nuestras vidas, Padre Santo. Te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor. Yo te pido que traigas sanidad a sus corazones, que traigas esa libertad que nos diste, Señor, a través de Jesús en la cruz, Señor, que podamos perdonar, Señor, que podamos vivir confiados en que tú nos amas, que tú nos has escogido, Señor,
que vivimos confiados, Señor, en que tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor, que es más grande que cualquier plan humano, Señor. Que no dejemos que ninguna duda, ningún temor interfiera, Señor, con lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, con lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Hemos sido creados para la eternidad, Señor. Y te pido por cada una persona que está aquí, Señor, que tú les des las fuerzas, que tú les des paz, que tú los llenes de tu amor, Padre Santo, y que ellos puedan, Señor, escoger seguirte a ti primeramente y no rechazarte a ti, Señor. Y también que en este mundo terrenal, mientras estamos en estos cuerpos, Señor, y el rechazo venga a nuestras vidas, que nosotros podamos pelear contra eso con tu palabra que es verdad y llena nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por la palabra que has hablado aquí en esta noche, Señor. Yo te pido que seas con cada persona al momento en que se dirija hacia sus casas, que los protejas, Señor, pero que sigas trabajando en ellos, Señor, y ellos puedan vivir una vida de fe y una vida de obediencia, Señor. Gracias, Señor, por este servicio y por todo lo que eres, Señor, por todas tus bendiciones. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.